del Evangelio. Y dice que el Evangelio se trata de la justicia de Dios que ha dado a las personas por medio de Jesucristo. Eso es lo que nos dice. Para la justificación, que es la justicia de Dios dada a los hombres por medio de Jesucristo, se define bíblicamente como un acto en el cual Dios mueve a una persona de un estado de pecado a un estado de gracia. Eso es lo que es la justificación. Dios nos justifica porque Él ha pasado juicio sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y nos ha declarado inocentes. Ahora somos inocentes porque nosotros nos hemos declarado pecadores y nos hemos arrepentido de haber pecado, y ahora somos justos delante de Dios solamente por la fe en Jesucristo. Hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, y eso ha sido suficiente para que Dios nos declare justos, salvos, por la fe en Jesucristo. Eso es lo que es la justificación por la fe. Y en este mensaje, que se trata de lo que es el Evangelio, Pablo lo resume en dos partes. Recuerden que estamos hablando del capítulo 1 al capítulo 4. En la primera parte, Pablo nos describe el problema del hombre. El problema es que todos merecemos morir porque no tenemos la capacidad de hacer o de ser como Dios desea que nosotros seamos. No podemos ser obedientes a Dios. Dios quiere obediencia y nosotros no podemos, porque nuestro pecado nos lo impide. Entonces, en esa segunda parte, Pablo nos muestra la solución de Dios. En la primera, el problema es que somos pecadores, y como somos pecadores, todos tenemos que morir. Todos merecemos morir. Y Dios nos hizo morir, pero no de la manera que nosotros pensamos. Porque la solución envuelve el plan de Dios. Porque en el plan original Dios quería que nosotros fuéramos salvos eternamente, no tuviéramos vida eterna. Ese era el plan original de Dios. Y se retronchó porque Adán y Eva pecaron. Pero ahora Dios ha ideado una manera nueva de darnos vida eterna. Y Él lo hizo por medio de Jesús. Esa es la solución de Dios al problema de que nosotros somos pecadores. Él trajo una solución diferente, pero su objetivo siempre va a ser el mismo: la salvación de nuestras almas. Y esa salvación envuelve que nosotros muramos. Tenemos que morir, yo como quiera tenemos que morir. Lo que pasa es que es una muerte diferente, no es una muerte física, no es una muerte física. Y hacia eso vamos más adelante. De manera que esto es un regalo que Dios nos hace, un regalo. No es resultado de la ley. Y Pablo explica esto utilizando el ejemplo de nuestro amigo Abraham, quien fue declarado justo por Dios solo por la fe antes de que existiera la ley, porque la ley vino luego, cuando estaba en el desierto. Antes de que todo eso existiera, Abraham tuvo un encuentro con Dios. Y Dios lo declaró justo, sencillamente porque Él le creyó a Dios. Eso es tener fe. Usted le cree a Dios. Y cuando usted le cree a Dios, ¿qué usted hace? Obedece. So, la fe nos lleva a la obediencia. Y Dios encontró en Abraham lo que Él quería crear en nosotros. De manera que por la fe nos hace justos ahora, por la fe en Jesucristo. Porque la fe, como obró obediencia en Abraham, debe obrar obediencia en nosotros. Ese es el plan. Ahí es donde estamos. Esto no tiene nada que ver con la ley, tiene que ver con la fe. Y por eso nuestra fe tiene que crecer cada día, porque esa fe, en la medida que crezca, nosotros somos más que obedientes. Somos más obedientes, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora vamos al capítulo 5, porque ya describimos lo que pasó en del 1 al 4. Ahora en el capítulo 5, versículos del 1 al 5,
bendiciones que nosotros hemos recibido como parte de esta justificación. Dios nos trajo la salvación y nos justificó. Ahora, aparte de esa justificación, son las bendiciones que es como un paquete, ¿verdad?, que Dios nos da cuando somos salvos. Y es importante que aunque sepamos que las sabemos, decimos que las sabemos, las expliquemos y vayamos un poquito más a fondo para entender todo lo que implica lo que hemos recibido de Dios. Porque a veces no sabemos, hermanos, lo que tenemos. Y como no sabemos lo que tenemos, no lo sabemos usar. Esto es como, yo estoy tratando de comprar un teléfono, cada vez que voy a un sitio nunca puedo. Pero me puse a pensar en el teléfono que estoy buscando. Y hay gente que quiere comprar teléfonos con todos los pisos y flautas que puedan tener. El último modelo. Todo lo que pueda tener el teléfono yo lo quiero. Pero entonces, lo único que sabemos hacer con el teléfono es hacer una llamada, enviar un texto y tomar una foto. No sabemos hacer nada más con el teléfono, pero queremos con todo. Pues mira, el Señor nos manda todo, pero nosotros no sabemos usarlo todo. Por eso tenemos que ir a la palabra y tratar de disertar estos capítulos, estos versículos, para entender todo lo que Dios te ha enviado en este paquetito que te envió, que te dio cuando tú viniste a ser salvo. ¿Ok? Porque cuando estamos pasando por situaciones difíciles, es importante conocer todo lo que hay dentro de ese paquete, todo lo que tenemos a la disposición de Dios, porque necesitamos aplicarlo. Ahí es donde tenemos que aplicarlo. Y cuando no conocemos, solamente sabemos, porque hay una diferencia, y yo he compartido esto en muchas ocasiones, entre saber y conocer. Usted sabe información, usted conoce a profundidad. Sabemos lo que Dios nos dio, pero no lo conocemos porque no nos hemos decidido o no nos hemos sentado a descubrir todo lo que hay. Entonces, nuestra fe no se puede afirmar porque no vemos los resultados, pero es que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y si nuestra fe no se afirma, no crece, entonces no vemos resultados. Estamos en problemas. De manera que la justificación no es simplemente una garantía de que cuando muramos estamos salvos y vamos a morar a la presencia de Dios, sino que es una garantía de que desde el momento en que tú aceptas a Jesucristo, tú tienes vida eterna y esa vida la comienzas a disfrutar aquí hasta que vayas a la eternidad, porque esto es un preámbulo de lo que tú vas a encontrar allá. Y esto es un preámbulo de lo que tú necesitas hacer. Esto es, tú tienes que prepararte aquí para cuando llegues allá a ser un experto. Usted ha visto toda esa gente que son reyes y príncipes, y cuando la gente va a casarse con alguien que no es de la realeza, le tienen que dar un training para saber cómo manejar las cosas en la posición que van a asumir. Nosotros somos hijos del rey, hijas del rey. Nosotros nos estamos preparando aquí para cuando vayamos allá a morar en la eternidad, sepamos lo que tenemos que hacer. Porque Dios tiene tareas asignadas para nosotros. ¿Ustedes se creen que Dios está aquí mirando pajaritos? Él está trabajando. Está trabajando. Para eso Dios nos preparó acá abajo. Entonces Pablo comienza diciendo, así que ya que hemos sido justificados por la fe, esto es lo que Pablo nos ha dicho en los capítulos 3 y 4, ya que hemos sido justificados por la fe, ahora nos va a numerar tres bendiciones que nosotros recibimos al haber sido justificados por la fe. Y vamos a ir a cada una de ellas, de las primeras tres bendiciones. No se acaban las tres bendiciones, tiene un poquito más, pero vamos a ir a las bendiciones. Dice, la primera es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Lo que significa que el problema entre Dios y nosotros se arregló. Porque antes éramos enemigos de Dios, porque no podíamos obedecer a Dios. Pero Isaías 48:22 dice que no hay paz para los malos. O sea que nosotros estábamos en pecado, éramos malos y no teníamos paz. No teníamos paz y no podíamos conectarnos con Dios, porque Dios no estaba accesible a nosotros.
Isaías 32:17 nos dice que la justicia, porque Dios ha hecho justicia con nosotros, nos declaró justos, producirá paz, tranquilidad y confianza para siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos al haber aceptado a Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Entonces podemos decir que la paz y la justicia van de la mano. Cuando hay justicia, hay paz. Y cuando somos justificados, cuando somos justificados por la fe, entonces ya la ley no nos puede condenar. Porque aunque todavía tenemos que cumplir con la ley, porque Jesucristo no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla, la ley no define nuestra salvación, la define tu fe. Y hay gente que dice que tiene fe, pero no tienen paz, porque no han aceptado a Jesucristo como Salvador. Tú tienes que aceptar a Jesucristo como Salvador, para que entonces esa fe que tú tienes crezca, porque el que da crecimiento es Dios. Segundo tema, o la segunda bendición, dice que tenemos acceso a Dios. No solamente tenemos paz para con Dios, sino que tenemos acceso 24/7 a Dios. Y es que en los tiempos de Jesús, el judío se mantenía apartado de la presencia de Dios por el velo que había en el templo que dividía el lugar santo o el lugar santísimo de la congregación. Aquí había un velo. Este es el lugar santo, el altar es el lugar donde Dios habita. Por eso cuando venimos aquí tenemos que tener cuenta, tenemos que tener cuidado, porque espiritualmente este es el lugar de Dios, este es el lugar de la congregación. Por eso predicamos desde aquí arriba. Y por eso le llamamos a la presencia de Dios para que vengan y depositen sus oraciones aquí. Porque así es que está estructurado espiritualmente. Bien, había ese velo, pero también había una pared que dividía el atrio de los gentiles del atrio de los judíos. Y en esa pared había una puerta que tenía una inscripción que decía lo siguiente: cualquier gentil que pase por esta puerta debe de morir apedreado. Y ustedes saben que eso es en serio para los judíos, porque ellos apedrean a la gente, o apedreaban a la gente. Era en serio para ellos. Lo que estaba ahí se hacía. Pero Dios le revela a Pedro, cuando Pedro escribe Efesios, en el capítulo 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Estamos hablando de la pared que había, que dividía a los judíos y dividía a los gentiles. Por lo tanto, cuando Jesús muere en la cruz, no solo el velo del altar se rasgó, implicando que ya nosotros teníamos acceso a Dios cuando antes no se podía subir al altar, porque el que subiera al altar sin el debido consentimiento o instrucciones moriría. Se rasgó el velo, lo que implica que nosotros tenemos acceso a Dios, pero también implica que de dos cuerpos hizo uno solo. Y ahora todos somos uno en Cristo, porque ya no hay griego, ni judío, ni puertorriqueño, ni dominicano, ni salvadoreño, ni costarricense. Ahora somos todos uno en Cristo, porque somos hechura suya. Y Él nos ama a todos por igual. Los que creamos divisiones somos nosotros aquí en la tierra. Pero si nos queremos ver bajo el lente espiritual, todos somos uno en Cristo. Y todos hemos recibido acceso a Dios. Todos, incluyendo las mujeres, hemos recibido acceso a Dios, porque las mujeres no podían entrar dentro. Y sabemos que ahora podemos orar libremente, y que si necesitamos al Padre tenemos acceso a Él 24/7. Ahora bien, lo primero que dijimos es que la primera bendición es la paz que Dios pone en nuestro corazón cuando le conocemos. Tenemos paz para con Dios. Y esa paz, hermano, toma
Ya no somos culpables. Dios deshizo todas nuestras malas acciones, por eso tenemos paz para con Dios. Él se olvidó de todo nuestro viejo hombre, de todo nuestro pasado. Ya eso no cuenta para Él cuando nos reconciliamos en Cristo Jesús. Y si Él se olvidó de todas estas cosas, Él nos ve como nuevas criaturas ahora. Él echó todos esos pecados nuestros al fondo de la mar. Él nos ve como una nueva criatura porque eso fue lo que Él creó, una nueva criatura en nosotros, una nueva criatura espiritual, la puso dentro de nuestra vida. Entonces, por eso es que Él nos pide que nosotros dejemos también todo nuestro pasado atrás. Porque Él dejó nuestro pasado atrás. Pero nosotros también tenemos que hacernos conscientes de que tenemos que dejar todo nuestro pasado atrás. Toda culpa, toda obra de la carne que está en nuestro pasado tiene que quedar atrás. Lo importante aquí es que Él nos perdonó. Y si Él nos perdonó, nosotros también nos debemos perdonar. Y esas cosas no deben existir para nosotros. Porque ¿sabes qué? Él no quiere trabajar con tu vieja criatura. Él quiere trabajar con la nueva que Él puso en tu corazón. Esa es la que Él quiere edificar. Porque Dios es espíritu. Y Él lo que puso en nosotros fue una nueva criatura espiritual. Y Dios trabaja desde esa perspectiva. La palabra habla de todo lo que nosotros podemos hacer y podemos experimentar en Cristo. Nos habla de que somos victoriosos en Cristo Jesús. Pero te habla bajo la perspectiva del hombre nuevo. Y cuando tú estás en tu viejo hombre y tú quieres alcanzar victoria, no puedes y te frustras. Es porque estás en tu viejo hombre. Porque la victoria de Cristo será en tu nueva criatura. Esa tiene que ser tu perspectiva. Desde ahí es que tú tienes que trabajar y edificar tu vida espiritual. Y la pregunta es, ¿y tu pasado quedó atrás? Porque a veces nosotros nos estamos arrastrando todavía. Porque si tú no lo has dejado atrás, hermano, esa puede ser una de las razones por las cuales tú no estás recibiendo la plenitud de todo lo que tiene Dios para ti en tu vida presente. Y la estás anhelando, pero no te está llegando. Tienes que examinar dónde estás parado. Si estás en tu viejo hombre o estás en tu nueva criatura. Porque tienes que dejar atrás todas esas emociones, todos esos sentimientos de culpa, todo ese dolor que te hace revivir tu pasado y reaccionar como reaccionabas antes. Esta nueva criatura es diferente. Todos no reaccionamos iguales. Y cuando esa nueva criatura crece en nosotros, tiene que reaccionar diferente a como reaccionaba nuestro hombre viejo. Porque aunque tú no estés evocando tus experiencias pasadas, si tu conducta y tu manera de ser sigue siendo la misma, sigue viviendo en tu pasado. Y no me digas porque así soy yo. Porque cuando Dios te hizo nuevo, te hizo nueva. Y nosotros tenemos la capacidad de cambiar. ¿Sabes por qué? Porque ya no somos aquellos que no conocían a Cristo. Cuando tú conociste a Cristo, Él puso el Espíritu de Dios dentro de ti. Y ese Espíritu te capacita para llevar a cabo los cambios. Somos capaces. Antes no lo éramos. Por eso estábamos enemistad con Dios. Pero ahora somos capaces. Y tienes que descongelar esa conducta de manera que tienes que echar fuera todo lo que te pide la palabra. Porque esto entorpece la manera de tú percibir tu presente. A veces oímos, escuchamos, pero no entendemos. Pero es que Dios es espíritu y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y esa nueva criatura que está ahí es la que discierne lo que Dios te está diciendo. Se discierne espiritualmente. Y
si no está creciendo, no va a entender. Y te va a quedar ahí un buen tiempo hasta que decidas entender, hasta que decidas crecer. Entendemos con la mente, pero discernimos con nuestro espíritu. Nosotros tenemos vida espiritual. No somos como los que estamos allá afuera. Dios tiene tratos diferentes con nosotros. Y si nosotros le servimos a Dios, tenemos que prestar atención a lo que Dios nos dice, no a lo que el mundo nos dice. Esto es una nueva manera de vivir, hermano, un nuevo estilo de vida. Porque ahora tú tomas decisiones basadas en lo que Dios pone en tu corazón, en tu nueva criatura. Y si tú no te sientes una nueva criatura, tienes que pensarlo. Porque si tú no te sientes, tú no sientes esa presencia de Dios, esa manifestación que Dios da a tu vida cuando Dios comienza a hablarte, de darte sabiduría, y tú sabes que Dios te está hablando. Si tú no sientes nada de eso, entonces es que tú estás viviendo en tu pasado. Tú tienes que dejar tu pasado atrás. Porque cuando nosotros estamos viviendo y dando crecimiento a nuestra vida espiritual, tú ves los frutos en ti. Tú los sientes y los demás los ven. Tú los sientes y los que están allá afuera los ven. Porque dice, por sus frutos los conoceréis. Si estamos viviendo en el Espíritu, vemos los frutos, vemos los cambios. Y yo lo veo. Hay mucha gente aquí que yo todavía estoy maravillándome de algunas personas, veo los frutos. Pero si estás estancado, tienes que meditar en tus caminos. Ahora bien, si la primera bendición, que fue la paz para con Dios, toma control de tu pasado, esta segunda bendición, que es que tenemos acceso a Dios, tiene control de tu presente. Porque tenemos acceso a Dios todo el tiempo que necesitemos. Y podemos venir a Él en cualquier momento de necesidad, no importa la hora, no importa si somos gentiles, si somos judíos, tenemos acceso a Dios 24/7. Pero en el versículo 2b añade la tercera bendición. Y la tercera nos dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Yo me fui a buscar otras versiones porque yo dije, eso no me dice mucho a mí. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta tercera bendición toma control de nuestro futuro. Porque lo que nos dice es que tenemos la esperanza de que algún día viviremos en su presencia y veremos su gloria. Esa es la esperanza de que veremos la gloria de Dios. Vamos a estar todos aquí en la presencia de Dios, disfrutando de su presencia y de su gloria. De manera que en estas tres bendiciones, si usted lo piensa bien, Dios ha tomado control de toda nuestra vida, de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro porvenir, nuestro futuro. Estamos completos en Cristo Jesús. No importa a qué edad usted vino. Si usted vino a los 60, Dios lo perdonó, usted tiene acceso y va a morar con Cristo. Y si vino de pequeño, tiene más bendiciones porque lo va a disfrutar por más tiempo. No importa, Dios toma control de su vida completa. Ahora, esta bendición, esta salvación es un pacto que nosotros hacemos con Dios. Y un pacto tiene dos partes, ¿cierto? La de Él y la de nosotros. Y ahora, en los versículos 3 y 4, ahora nos toca a nosotros. Y ahora Pablo añade lo siguiente. Mira, no solo tenemos paz, no solo tenemos acceso a Dios, no solo tenemos un futuro glorioso, sino que no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, firmeza en otras versiones, y la paciencia prueba, somos aprobados cuando lo obtenemos, y esa aprobación nos produce esperanza. Yo me senté a mirar esto y me pareció increíble la manera en que Pablo está escribiendo esto,
porque Pablo está escribiendo desde su propia experiencia. Cuando él le dice, mira, no solo esto, sino que nosotros los cristianos también somos capaces de gloriarnos cuando estamos atribulados. ¿A quién le pasa eso? ¿A quién le pasa eso? Si cuando estamos atribulados todo el mundo está lamentándose, todo el mundo está desmoralizado, pero nosotros tenemos esa capacidad. Miren qué clase de evangelismo este hombre está haciendo, que le está diciendo, nosotros tenemos la capacidad de tener paz, de tener acceso, de tener un futuro glorioso, y de que aún cuando estamos aquí, nosotros, aún atribulados, nos gozamos, tenemos gozo en medio de un momento difícil. Eso es lo que él ha vivido. Esa es su experiencia. Eso es lo que él ha descubierto a través de su caminar cristiano. Por eso Pablo decía, yo lo tengo todo por basura, por amor a Cristo. Yo también lo quiero tener todo por basura. Si yo voy a sentir paz en medio de la tribulación, si yo voy a sentir gozo en medio de la tribulación, yo también quiero a Cristo. Yo también lo quiero. Por lo tanto, si esta es la experiencia de Pablo, y Pablo tiene el mismo espíritu que yo tengo, nosotros también debemos de ser capaces de tener gozo en medio de la tribulación, de experimentar lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Roma, los romanos, lo que él ha experimentado. Pero lamentablemente para muchos de nosotros esta no es una realidad. No nos gozamos en los sufrimientos, no nos gozamos en la tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no conocemos todo lo que Dios nos ha dado. Y como no lo conocemos todo, no lo podemos aplicar. No lo aplicamos. Porque nos ha dado nueva vida espiritual. Y ese gozo y todas estas cosas que Dios nos ha dado, las disfrutamos cuando estamos en nuestra vida espiritual. Estamos creciendo en nuestra vida espiritual. No es el viejo hombre. El viejo hombre, tú no podías experimentar eso. Por eso Dios te dio una nueva vida. Por eso te está diciendo que saques esto y pongas el nuevo. Si tú quieres experimentar lo nuevo, tienes que estar en la vida nueva. Porque en el hombre viejo, tú no lo puedes hacer. Por eso nos justificó, por eso nos salvó. Porque no entendemos, hermanos, que la aflicción de Dios envía, la aflicción que Dios envía a nuestra vida es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Y nos lamentamos y nos quejamos. Y Pablo nos dice que nos basamos en la tribulación. ¿Por qué nos gozamos en la tribulación? Fíjense cuál es la meta de Pablo. Porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Y esa paciencia me lleva a ser como Cristo. Y yo lo que quiero es ser como Cristo. Yo quiero dar fruto. Yo quiero vivir en el Espíritu. Esa es la meta de Pablo. Si esa no es la meta nuestra, no la vamos a alcanzar. Porque si vivimos para el Señor, tenemos que anhelar vivir en el Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Y sabemos que si nos encomendamos a Él, de esa tribulación, vamos a adquirir esa paciencia o firmeza necesaria para mantenernos en pie en medio de la tormenta, que pueden pasar por el lado nuestro y no afectarnos. Porque la palabra dice que cuando yo soy débil, entonces ¿soy qué? Soy fuerte. Pero esa fortaleza viene del Espíritu. Y el Señor te fortalece en medio de la tormenta si tú estás viviendo en el Espíritu. Pero si tú te fuiste a tu viejo hombre, si tú estás en tu carne, tú no puedes experimentarla. Y alguien te dice, pero yo no siento eso. Tú tienes que ver dónde tú estás parado. ¿Dónde tú estás parado? Porque es por el poder de su Espíritu que mora en ti. Por eso es que Pablo, un hombre experimentado en pruebas, hermano, también nos dice en los Corintios,
Voy a leer esta cita. Porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. No mirando, escuchen bien, no mirando las cosas que se ven, pues estas son temporeras, pero las que no se ven. ¿Dónde están nuestros ojos puestos en medio de la tribulación? ¿Qué estamos mirando? Porque si solo tú te enfocas en la tribulación, que es lo que se ve, pero que es temporero, si eso es lo que tú estás experimentando, entonces tú nunca vas a crecer. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros vamos a vivir de tribulación en tribulación. ¿Qué fue lo que nos dijo Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo me siento mucho. Eso es el pan nuestro de cada día. Viene una y se va la otra. Y a veces tenemos tres juntas. Eso es nuestro diario vivir. Entonces, si tan solo nos enfoca en la tribulación, no vamos a crecer, no vamos a tener ojos espirituales para mirar esto. Tú tienes que poner tus ojos en Jesús, porque el problema te va a agobiar, pero la fe en Jesús es la que te va a traer la solución. Entonces, ¿por qué ponemos nuestros ojos en el problema 24/7 en lugar de ponerlo en la solución, que es la que nos va a resolver el problema? Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero tenemos nuestros ojos sobre el problema todo el tiempo. Y de vez en cuando vamos y oramos. O nos damos una lloradita. Pero estamos agobiados porque el problema te va a agobiar. Pero si tú miras a Jesús, tú vas a vivir en victoria. Porque tu Dios es más grande que el problema que tú tienes de frente. Y si os propusiéramos hacer esto, hermanos, conociéramos el secreto de los apóstoles, que en medio de las cárceles, de la persecución, se mantenían victoriosos alabando al Señor. No es el momento de preguntarnos por qué, cuál es el propósito de esto, no es el momento de preguntarnos para qué, porque cada vez que nos preguntamos eso, estamos haciendo referencia, hermanos. Número uno, le voy a decir dos cositas, porque no debemos estar preguntándonos, aunque nos preguntamos todos los días. Uno quiere indagar, uno quiere crecer. Yo pregunto mucho, porque yo quiero llegar al problema, pero yo no quiero llegar al problema para lamentarme, yo quiero llegar al problema para crecer. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para salir de esto? Pues yo te voy a decir que el problema que estás preguntando es que Dios no te va a decir lo que está escondido en Él. Porque esto es un camino de fe. Esto es un camino de fe. Y como le dijo Abraham, deja tu tierra, Ur de los Caldeos, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham se fue y no pidió dirección. Abraham confió en que Dios lo llevaba. Así nosotros tenemos que confiar en que Dios nos lleva. Ese es el caminar de fe. Dios no nos está dando el GPS. Tú tienes que caminar en fe, sabiendo que Dios va de la mano contigo. Así caminaron los israelitas por el desierto, un camino de fe. Ellos confiaron que Moisés no iba a llegar a la tierra prometida porque Moisés lo envió Dios. Y ellos confiaron en eso. Entonces, si cada vez que tú te mueves, Dios te tiene que explicar, cada vez que a ti te pasa algo, Dios te tiene que explicar por qué y para qué, estamos mal, porque esto es un caminar de fe. Número 2. Muchas de las preguntas que nosotros hacemos están escondidas en el arcano de Dios, en el futuro de Dios. Y Dios no nos está diciendo el futuro, nos está diciendo camina en fe. Porque nosotros somos seres finitos y nosotros no estamos preparados para ver nuestro futuro. Si Dios nos dice lo que nosotros vamos a estar haciendo de aquí a 10 años, salimos corriendo.
cuando llegamos allí, por eso te dice, sigue caminando, porque es que Él te va a ir moldeando en el camino y te va a ir preparando. Te va a ir preparando. Cuando yo era joven, yo preguntaba más de lo que pregunto ahora, porque ahora sé un poquito más. Pero yo sentía ese deseo de servir al Señor y yo estaba sirviéndole, pero yo quería más. Y yo tenía como 26 años y yo me fui con los jóvenes de mi iglesia, que tenía una sociedad de jóvenes grandísima, eran como 70 o 80. Tenían una agrupación y ellos iban a ministrar a diferentes pueblos de la isla. Y yo me fui en una de las ministraciones que ellos dieron. Fuimos a Mayagüez, a la Iglesia de Discípulos de Cristo de Mayagüez. Y como yo era parte del grupo, yo sencillamente fui a acompañarlo. Yo me sentaría atrás, en una esquinita, a escuchar y a ver, como a mí me gusta hacer. Y allí yo me sentía cobijada de que nadie me molestara. De momento, como a mitad del culto, llegó un anciano que yo no conocía, era de la iglesia. Y me dice, joven, yo tengo un mensaje de Dios para usted. Y yo dije, ok. Me asusté un poco. Y me dice, el Señor me dice lo siguiente: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Señor puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es Hechos 1:8. Me lo sé de memoria por esa experiencia. Eso fue todo lo que Dios me compartió. A ti no te toca saber tu futuro. Eso está en mi potestad. Tú lo que tienes que hacer es llenarte del Espíritu Santo y comenzar a trabajar. Seréis mis testigos. Eso es todo lo que Dios me compartió. Eso es todo lo que Dios te puede dar. Una palabra de aliento, una palabra de consolación, para ayudarte a caminar por el camino, pero no te va a decir por qué ni para qué. Eso está en el arcano de Él, porque Él te está dando forma en la medida en que tú caminas con Él. Y esto es un caminar de fe. Nuestro futuro está escondido en Él. Hermano, todo lo que es nacido de Dios, dice la palabra, que vence al mundo. Y nosotros somos nacidos de Dios. ¿Cómo nosotros no vamos a poder vencer? Pero para poder vencer, tú vences desde esa nueva criatura. Vivimos en derrota cuando continuamos viviendo en nuestro viejo hombre. Vamos a tomar el ejemplo de los discípulos. Hablábamos de esto el martes pasado en el estudio bíblico. En el estudio del libro de los Hechos, cuando eran Pedro y Juan, que estaban siendo amenazados por el Sanedrín de que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, y estos hermanos se levantaron y se fueron a compartir con los otros hermanos esta experiencia. Y ellos, mira cómo ellos reaccionaron. Se levantaron unánimes a una misma voz y le dijeron al Señor: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen su palabra, mientras extienden tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Así fue como reaccionaron estos hermanos. Ellos no se amedrentaron por la intimidación. Ellos sencillamente pidieron que Dios les ayudara. No le pidieron a Dios que le removiera el problema. No le pidieron a Dios: llévate a estos hermanos, deshazte el Sanedrín. Ellos pidieron valor, pidieron señales y pidieron prodigios para ellos poder vencer y hacer la voluntad de Dios y cumplir lo que Dios le había encomendado hacer. Y cuando terminaron, dice la palabra que el lugar tembló. Dice que el lugar tembló. Y
Porque ese Dios al que servimos puede hacer temblar tu vida y cambiar tu perspectiva, hermano. Pero si tú haces lo que hicieron estos hermanos, puede cambiar tu lamento en baile. Si tú se lo permites, si tú aprendes a vivir en tu nueva vida, puedes aprender a gloriarte en las pruebas. Si le permites a Dios obrar en medio de tu tribulación, no es tu problema, de tu vida. Vean el problema al lado. Tienes que aprender a salir de tu derrota porque Dios es un Dios de victoria. Nosotros no le servimos a un Dios de derrota, nosotros le servimos a un Dios de victoria. Tenemos que dejar de poner énfasis en el problema porque el problema no es tu problema. El problema es tu viejo hombre. Tú tienes que trabajar contigo, con tu interior. Y finalmente, el versículo 4 dice, si persistimos, dice la palabra, que esa paciencia o firmeza nos permite salir aprobados, ser aprobados por Dios, y eso nos llena de esperanza. Por lo tanto, Dios no nos hace justos, hermanos, para que escapemos de las pruebas, para que no quedamos en las pruebas, porque ya dijimos que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, y eso no quiere decir que Jesús va a venir a arreglar la prueba, a tomar control de tu prueba. Eso quiere decir que si Jesús venció, tú también puedes vencer, porque Jesús es tu modelo. Entendamos, hermanos, que para el creyente la tribulación trabaja a favor de nosotros, no en nuestra contra. El secreto está en cómo nosotros la enfrentamos. Hay hermanos que dicen, el diablo nos está dando duro, estamos siendo azotados gravemente, una detrás de la otra. Yo te quiero decir una cosa, escucha lo que dice Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Santiago 1:1 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, no en una, en diversas pruebas, en diversas. Y cuando todos nos sentimos agobiados, tenemos que pensar, cuando todos nos sentimos que estamos pasando por pruebas, nos tenemos que sentar a pensar. Yo pensaba en el grupo de caballeros que compartían como las mismas cosas. A todos les está pasando algo. Y algunas de las cosas que les está pasando son similares. Pero, hermano, esto no es el diablo azotándote. Esto es el trabajo que tú estás haciendo. Ustedes no están orando, ayunando, leyendo la palabra, edificando su vida espiritual. Pues la manera en que Dios te está ayudando a edificar tu vida espiritual es mandándote pruebas. No es que el diablo te esté azotando, el Señor se lo permite, pero el Señor permite esto para formar tu vida, para que tú te des cuenta, y te manda una y te va a mandar la otra y te va a mandar la otra, hasta que tú te des cuenta que tienes que operar desde tu nueva criatura. Eso es lo que Dios te está diciendo. Tienes que operar desde tu nueva criatura. Te está mandando la prueba para que tú edifiques tu vida nueva. Eso es el resultado de todo este trabajo que ustedes han estado haciendo durante todo este tiempo. Durante todo este tiempo. Yo no sé cuánto tiempo llevan, pero llevan mucho tiempo. Esta es la manera, hermano, en que Dios escogió para que Jesús pudiera sentarse a la diestra del trono de Dios. Le dio acceso a Jesús, sentarse a la diestra del trono de Dios. ¿A través de qué? De la prueba, de la tribulación. Fue a la cruz. Nosotros no somos diferentes. Tenemos que pasar, tomar nuestra cruz y caminar, para que podamos tener entrada al reino de los cielos. No es easy going. Tenemos que pasar, y tenemos que pasar con A. No con B entonces. Dígale a maestra, tengo que pasar con A. 4 puntos. Bien. Para poder triunfar, hermano, y resumir esto,
músicos. Para poder triunfar, Dios tiene que rompernos, nos tiene que hacer de nuevos, para que seamos a imagen y semejanza de Jesús. Porque nacer del Espíritu, y si alguien te puede decir Dios, ¿por qué y para qué? Si esa es tu pregunta, lo que yo te voy a contar es lo siguiente. Nacer del Espíritu tiene como propósito aprender a vivir en el Espíritu. Y si Dios te está trayendo prueba, es para que aprendas a vivir en el Espíritu. Es la experiencia que Dios te facilita para que tú aprendas a caminar junto a Él. Y que comiences a disfrutar desde aquí lo que es la vida eterna. Y es difícil vivir en el Espíritu desde este carapacho de carne. Es difícil. Es un reto que Dios nos da, nos lanza. Pero tienes que romper lo mismo en ti. Porque no podemos vivir en nuestra carne y pretender vivir en la presencia de Dios. Vivir en la carne todo el tiempo y pretender vivir en la presencia de Dios, porque carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Dios nos ha dado un vehículo para que podamos vivir en el Espíritu, y eso es lo que Él espera de ti, que lo uses, porque te lo dio para que lo uses. Después no nos lamentemos, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Tú sabes que cuando Jesús resucitó, tuvo que resucitar en forma de cuerpo glorificado. Él no, allá arriba no subió ni carne ni sangre. Fue un cuerpo glorificado, lo que subió, ascendió a los cielos. Y cada experiencia que pasamos primeramente, hermano, nos lleva, voy a terminar ya, nos lleva a moldear nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Eso es lo que hay dentro de nosotros y hay que limpiarlo, hay que limpiar nuestro corazón. Y yo a veces pienso, y lo digo de vez en cuando, que hay personas que están hechas de cristal, porque tú los tocas y se rompen. Los tocas y se rompen. Y el problema es que cuando el cristal se rompe, tú no puedes recoger los pedacitos y volverlo a poner todo junto, porque como que es muy pequeño el pedacito. Y nosotros tenemos que aprender a comportarnos como que somos hechos de barro, hermanos. ¿Por qué? ¿Saben por qué Dios nos hizo de barro? Porque nos tenía que moldear. Nosotros somos hechos del polvo de la tierra. Somos hechos de barro. Y tenemos que dejar que el alfarero nos dé forma. No nos podemos comportar como el cristal, porque nos vamos a quedar descompuestos. Nos tenemos que comportar como si fuéramos hechos de barro, y es que somos hechos de barro con el propósito de que Dios nos dé forma, porque Dios sabía que nos iba a tener que dar forma. La verdad es que negarnos a cambiar en medio de las experiencias nos van a llevar a alargar este proceso, si nosotros no ponemos atención. De esto se trata el Evangelio, de la nueva vida en Cristo, de la nueva vida en Cristo. Hay gente que no se ha enterado de eso, pero ese es el corazón del Evangelio. Y en esta mañana yo te pregunto si tú estás dispuesto. Si tú estás dispuesto a que el Señor te dé forma, porque mientras no estemos atentos a esto, mientras estamos en el lamento y en el por qué y en el para qué y en la discusión, el Señor no nos puede dar forma. Y yo te voy a invitar en esta mañana, escúchame bien, yo no te voy a invitar a que traigas el problema acá. No, porque el problema es necesario. Yo te voy a invitar a que tú vengas al altar y tú traigas tu viejo hombre y tú lo depositas en la cruz del Calvario. Lo dejas ahí, que Jesucristo se lo lleve. Deposítalo. Porque el problema no es necesario para que esa nueva criatura nazca en ti. Ese problema hay que darlo ahí.
Y tú no tienes que pensar en el problema, tú tienes que pensar en la solución. Puesto nuestros ojos en Jesús. Jesús es la solución a tu problema, el autor y consumador de la fe. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, que lo he compartido con ustedes en otras ocasiones, que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si nosotros nos mantenemos pensando en la palabra, nos mantenemos pensando en Jesús, Él nos guardará en completa paz, porque hemos confiado en Él. Tú no puedes mantener